No, se ha ido, ahora hay que aprender a relacionarse de otra manera. Es una inversión en convertir tu vida en un lugar mucho más amable, donde ese miedo madre, que es el miedo a la muerte, no esté. No podemos olvidar que la muerte es la gran maestra. Abrirnos a que no solo lo que yo creo que existe, existe, porque no sabemos ni un 95% de lo que hay. Tú dejas de ver el sol, pero sabes que el sol no ha desaparecido. Bienvenidos, bienvenidas a este quinto capítulo en el que abrimos un espacio para reflexionar y para hablar sobre la educación sobre la muerte. Generalmente la muerte, especialmente en nuestra sociedad y nuestra cultura, ha sido silenciada, ignorada, se ha convertido en un tema tabú. Y precisamente lo que queremos es abrir un espacio para reflexionar, para poner sobre la mesa diferentes herramientas y tener un mayor conocimiento para poder hablar de ella, nombrarla, porque silenciarla lo que hace es dejarla a un lado, y cuando entra el silencio eso genera miedo. Y precisamente lo que pretendemos es arrojar luz, el aprender a tener herramientas, poder integrarla como parte de la vida simplemente por el hecho de nombrarla. Así que hoy abrimos ese espacio desde el diálogo con Emi. Bienvenida. Ella, como ya sabéis, es psicóloga, acompaña procesos de duelo y lleva muchos años de trabajo y de acompañamiento, con lo que nos ofrecerá su experiencia con respecto a este tema. Bienvenida. Muchas gracias, Ana. Pues nada, un placer estar aquí, como siempre, y poder compartir mi experiencia, tanto profesional como personal, en un tema tan delicado y tan temido como es el tema de la muerte, de las pérdidas, de enfrentarnos a esa muerte de seres queridos y a la propia muerte. Así que bueno, pues un placer. Y ahora, bueno, tú me has presentado a mí, pues yo te presento a ti. También tenemos a Ana Pomata, doctora en filología inglesa, profesora de universidad y medium desde que su memoria se acuerda. Sí. Ha estado, bueno, pues muy acompañada por esta parte de la vida, en esa conexión con esas energías que trascendían y que han trascendido a lo largo de su vida. Y bueno, pues quién mejor para poder acompañarnos en este capítulo de hoy y aunar esas dos visiones, ¿no? La más visible, la más terrenal, con esta parte que yo puedo aportar desde mi humildad, que es la psicología, y con esa parte tuya de esa apertura al mundo espiritual, menos accesible quizás para muchos de nosotros, y por eso te doy las gracias y bienvenida también. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar. El tema de la educación sobre la muerte, yo creo que nos sirve mucho como para revisar efectivamente como cuál es nuestra relación, ¿no? Y cómo transmitimos también ese conocimiento a las futuras generaciones y cómo lo hemos vivido nosotros. Entonces, un poco desde tu visión, desde tu punto de vista, ¿qué sería para ti la educación sobre la muerte? Pues mira, claro, yo, para que os hagáis una idea, yo en consulta veo sobre todo adultos con un recorrido en la vida, con unas vivencias, y veo y valoro cómo el miedo a la muerte o cómo la relación con la muerte ha ido condicionando o no esas experiencias, esa relación con esas experiencias. Por lo tanto, para mí, la educación desde los colegios, desde la educación infantil, tanto en colegios como en casas, en las familias, es una inversión en convertir tu vida en un lugar mucho más amable, donde ese miedo madre, que es el miedo a la muerte, o no esté tan acusado, y esto no te condicione a la hora de vivir una vida, pues eso, más libre de miedos. Por lo tanto, para mí, la educación temprana en la muerte, y hago hincapié en que es un tema delicado y hay que tratarlo como tema delicado que es, con amor, con respeto, con amabilidad y adaptado a cada edad.
Claro. Claro, no podemos hablar bruscamente a un niño pequeño porque no lo va a entender primero y porque se puede asustar si nosotros tenemos ese susto Claro. en esa propia relación, ¿no? Por lo tanto, es una inversión en una vida mejor. O sea, tan importante como eso. Por lo que lo veo. Veo adultos con mucho miedo a la muerte porque en casa no se habló de la muerte. Claro. Y el miedo a la muerte, como decía, es madre y de ahí salen ramificaciones a otros miedos que parece que no tengan nada que ver, pero que están íntimamente relacionados. Y que en el inconsciente un miedo como pueda ser un miedo a que me cesen del trabajo o un miedo a una ruptura de pareja, pueda suponer una muerte para mí inconsciente, emocional. Claro, un proceso de duelo. Claro. Y entonces, como eso, no estoy familiarizada con ese concepto, esa parte de la vida, vivo de manera muy dramática o más dramática de lo que podría vivirla, esa experiencia que aparentemente no tiene nada que ver. Claro. Sí, porque en general todo aquello que termina o creemos que termina nos produce como un poco, aquí igual no voy a mirar ahora o no me siento cómodo, ¿no? Genera cierta incomodidad. Por eso es muy importante cambiar la visión, ¿no? Como desde la espiritualidad, por ejemplo, en el tema de la muerte y esa educación en la que no solo hablar a los niños o a adolescentes, sino también como adultos, revisar, porque nosotros llevamos como también un inconsciente colectivo por nuestra sociedad y por nuestra cultura, ¿no? Que hemos heredado y que también la vivimos acorde a todo eso, porque bueno, sabemos que otras culturas, especialmente como las orientales, no lo viven de la misma manera, ¿no? Entonces, esa revisión y el no reducir la muerte a algo simplemente biológico, ¿no? Como que se reduce al cuerpo, sino que yo creo que para empezar, ¿no? Como a tratar este tema, hay que tener en cuenta que no es solo un cuerpo, sino que también está el alma, el alma o también un cuerpo energético, que también es parte de nosotros, es parte integral de nuestro ser y es inherente a lo que realmente somos. Entonces, esa aportación de decir, bueno, no somos solo esto y cuando esto ocurre hay un alma que continúa ese proceso, ¿no? Esto puede provocar pues igual en los niños muchas preguntas, sí, ¿y qué es el alma? O ¿qué es lo que ocurre después? ¿No? Y desde ese conocimiento explicar. Pero, claro, y esto me lleva a un segundo punto. Si como adulto a ti te genera miedo hablar de esto, lo que vas a transmitir es miedo, ¿verdad? Entonces, ya no es tanto como tengo el conocimiento de y te lo puedo contar o lo comparto con algún otro adulto, sino el qué energía, qué emoción me genera a mí, ¿no? Y cómo me he relacionado con la muerte hasta ahora. Claro, esto lo hemos comentado en algún otro capítulo, ¿no? Qué importante es saber qué me condiciona a mí, desde dónde parto yo en el planteamiento de este tema, ¿no? Desde esas emociones o desde ese desconocimiento, desde ese tabú, o no, o todo lo contrario, o desde esa naturalidad o normalidad que le quiero dar yo a esto porque en mi educación se vivió así. Entonces, bueno, pues está claro que no venimos aquí y construimos miedos porque queremos sufrir gratuitamente. Estamos condicionados por muchas vías. Y una de ellas, y quiero traerla aquí, es el cine. Sí. ¿Vale? El cine tiene muchas cosas buenas, nos ha inculcado muchas cosas positivas y también algunos conceptos, como por ejemplo el amor romántico o la muerte, pues tienen una mala fama o una realidad que no es real. Por ejemplo, en el cine la muerte está más asociada al terror, a lo horrible, al horror, al miedo, al fin, que a esta visión que queremos transmitir con este proyecto del podcast, que es una visión más amable, más integral, amorosa. Más amorosa. Integral me refiero a no sesgada, no parcial. Claro. Porque la muerte supone un fin a un nivel.
Exacto. Pero no solo a ese, o sea, no es solo ese nivel. Al nivel físico que tú te referías, como materia, ahí sí que hay un fin, pero no es un fin de todo. Y esto vamos accediendo a estos conocimientos, pero aún nos cuesta comprender porque, y hablo para todos los oyentes, comprendemos desde nuestros filtros sesgados y condicionados. Entonces, por eso muchas veces tú lo has dicho y hemos invitado a abrir el corazón, a abrir la mente. Y eso quiere decir que confiar en que no solo lo que yo pienso que es así, solo existe. Yo me acuerdo, y aquí me voy a salir un poco de esto, ¿no? Yo me acuerdo, yo trabajé en un psiquiátrico 2 años, muy duro el trabajo, pero muy bonito. Y yo me acuerdo que teníamos casos muy de libro. Por ejemplo, teníamos 2 casos con psicopatía, los mal llamados psicópatas. ¿Vale? Y yo me acuerdo que les decía a mis compañeros que no estaba todo escrito. Íbamos a escribir algo nuevo. Íbamos a probar a tratar a estas personas con amor, con respeto, con cercanía, para ver si había algún tipo de resultado. Y lo hubo. No en los 2, pero sí en uno. Por lo tanto, abrir la mente, eso ocurrió porque yo me permití pensar que algo nuevo podía existir, aunque no estuviera dibujado en mi mente. Entonces, invito a que se escuchen nuestras palabras y lo que vamos comentando en los capítulos desde esa apertura que tú animas a tener. Y claro, cuando dices apertura del corazón, es muy abstracto. Para las mentes más terrenales se nos complica, es abstracto. Abrir el corazón, ¿qué es eso? ¿No? Y ya lo hemos mencionado en alguna ocasión. Pues este ejemplo he querido poner, es como abrirnos a que no solo lo que yo creo que existe, existe, porque no sabemos ni un 95% de lo que hay. Claro, a no dejar que nuestras creencias sobre tema concreto, y en este caso sobre la muerte, nos puedan condicionar, ¿no? Eso es. Eso es. Y volviendo al tema del cine, ¿no? Que me he ido un poquito para poner este ejemplo. El cine ha tenido esta visión más generalizada, pero gracias a películas y series que están ahora en cartelera, ¿no? Como Afterlife, que es una serie que habla del duelo de un hombre que perdió a su mujer, que mete mucho el humor en estas pérdidas. Películas como La cabaña, preciosa, ya películas más espirituales como Nuestro hogar, ¿no? Que nos plantean que otras realidades que se escapan a nuestro entendimiento, como vengo a decir, y no está mal, simplemente es el que es, son posibles. Entonces, invitar a que no se centren solo en que el cine da esta visión terrorífica de la muerte. No, pues todo esto de los zombies que hablábamos antes, ¿no? Un zombie que se come humanos, ¿no? Pues es un muerto viviente. O sea, ¿cómo voy a relacionarme con la muerte si soy un adolescente y me encanta la serie de Walking Dead, ¿no? Pues voy a tenerle miedo, o sea, voy a crear una emoción ahí, ¿no? No conscientemente quizás. Pero inconscientemente. Pero inconscientemente todo eso se está bebiendo. Entonces, bueno, pues un poco lanzar ese lazo a favor de que la muerte no es esa parte. Claro, cambiar la mirada que tenemos y sobre todo normalizarla, ¿no? Como integrarla como parte del ciclo de la vida, que no queremos, siempre como un poco intentamos vivir lo máximo que podamos, no envejecer, es como no respetar los ciclos naturales que tiene no solo el cuerpo, sino el ser, ¿no? Completamente. Y bueno, en este sentido yo creo que sería importante apuntar que integrar la muerte no significa como anticipar el sufrimiento. O sea, es decir, me voy a preparar para sufrir. No, no es eso, sino es prepararte para integrar todos los aspectos, todo aquello que se te mueve en un proceso de duelo, bien sea porque muchas veces, imagino que tú lo sabrás, el proceso de duelo, por ejemplo, cuando hay una enfermedad con algún ser querido, comienza antes de esa partida. Sí, el duelo anticipado, que hablamos en psicología. Sí. Entonces es un poco saber
¿no? Como, bueno, ¿qué lugar ocupa la muerte en mi vida? ¿Qué es lo que yo estoy reflejando a la gente que está también a mi alrededor sobre este tema? ¿Cómo lo vivo? ¿Lo vivo con miedo? ¿Lo vivo desde la tranquilidad? Y muchas veces hay emociones que no son incompatibles con otras. Por ejemplo, yo puedo tener un sentimiento de paz porque confío en que la vida continúa, pero al mismo tiempo siento dolor o siento miedo o mi relación se ve cambiante, ¿no? Con respecto a la persona que va a marchar. Claro, porque nos vivimos en esos dos planos. Cuando empezamos a tener conciencia del plano espiritual, empezamos a vivirnos en los dos planos. Yo soy un ser espiritual en un cuerpo humano, en una experiencia humana. Y en la experiencia humana hay dolor inherentemente. O sea, no estamos tampoco animando a que como tenemos que confiar en una espiritualidad ya lo humano desaparece. No, porque va a estar ahí igualmente. Sí que la intensidad se puede mitigar. Claro. Al integrar, al añadir que yo soy un ser espiritual donde hay amor, hay dicha, hay confianza, hay paz. ¿Vale? Entonces, esto es lo bonito de esta sinergia. Es como desde lo humano que soy en este momento, porque esto tiene mucho peso, esta realidad tiene mucho peso, empiezo a abrirme a algo que aún no puedo no entender, puedo no comprender, puedo no tocar, no sentir. Pero ya la apertura significa que me estoy dando. Para mí es un gesto de amor grandísimo hacia uno mismo. O sea, para mí eso es amor, sí. La integración y el contemplar esta otra parte de mí es uno de los mayores gestos de amor como alma y como ser integral y como ser humano, ¿no? Es como yo como Emi, que esto es un personaje, lo sé, me permito ser algo más, o sea, me permito integrar algo más de mí, que es muy grande y que de momento no entiendo, ¿vale? Pero que no lo entienda, como decíamos, no quiere decir que no exista. Claro. Es que, claro, cuesta mucho no comprender más esa parte espiritual porque es algo como no tangible. ¿Vale? Es abstracta. Es que es abstracta y todo lo abstracto sabemos que pues, cuesta más de comprender. Sí. Pero sí que hay como un punto que sí que te da un poco la clave, que es lo que tú sientes. Yo, con todas las personas que hablo, la gente con la que hago las sesiones, todo, dicen, bueno, igual no llego a... Porque es que es algo que no es racional. ¿Vale? Tienes que abrir otra parte de tu ser para que pueda entrar, ¿no? Tiene que haber una entrega, una devoción. ¿Y qué parte es esa, Ana? Descríbenosla para que podamos entender un poquito más, que hoy no vamos a salir de aquí con toda la comprensión, pero sí, ¿qué parte es la que hay que abrir para dejar esa luz, vamos a decirlo así, esa luz que cale? Pues mira, yo diría que el corazón. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que es el amor. O sea, la muerte es una entrega completa y absoluta al cuerpo y al corazón. Y es una aceptación total, de decir yo comulgo con este momento, yo me uno con este momento, tanto si te está ocurriendo a ti como si le está ocurriendo a otra persona. Y es, para mí, la clave de todo es poner amor en el proceso. Vale, y vamos a irnos un poco antes en la vida de alguien. No hay enfermedad cercana, no hay pérdida futura y no hay ningún viso de que la muerte esté a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se construye ese amor? ¿Cómo se va construyendo? Porque eso, claro, si llegas al momento que alguien está enfermo, te va a costar más. Claro. ¿Cómo lo podemos ir construyendo? No sé si desde la infancia, vete a la adultez, me da igual, pero ¿cómo se cultiva ese amor que luego queremos sembrar o cosechar en el momento que lo necesitamos, que es cuando hay que soltar? Pues yo creo que es el amor a la vida. El amor a la vida, el ir comprendiendo o el ir enseñando esa apertura de corazón en todas las situaciones que van ocurriendo. Cuando, por ejemplo, las mascotas, los pequeños animalitos, todo esto ya son pasos en los que tú puedes ir enseñando cuando hay una pérdida, pues, no sé, de cualquier animalito que tengas en casa, ¿no?
bueno, pues ya tenemos una situación, o simplemente yo he visto niños llorar porque se ha muerto una abeja y ha caído al suelo sola y se ha muerto, o algún otro niño ha chafado, ¿no? Un animalito delante de otro y ponerse a llorar, ¿no? Entonces ahí es donde hay que abordarlo, o sea, aprovechar las situaciones que nos plantea la vida, y a veces no directamente relacionadas con la muerte de algo, sino cualquier duelo, porque sabemos que los duelos no son solo con la muerte, hay muchos duelos que experimentamos en vida. Entonces, en esos momentos, el poder afrontarlo, si es hacia uno mismo, el reflexionar cómo lo está abordando, y si es como acompañando a alguien, pues el poder ofrecerle un poco esa mirada diferente, pues por ejemplo con un pequeño animalito. Bueno, pues se le explica, ¿no? Bueno, ahora aquí está el cuerpo, pero sabes que no es solo un cuerpo, tiene un alma, y ese alma no ha desaparecido. Yo creo que también la clave es, por ejemplo, cuanto antes hablemos estos temas, mucho mejor, de una forma natural, ¿vale? Natural, adaptada, obviamente, de si es un niño al lenguaje de un niño, si es un adulto, desde la adultez. Por un lado, cuanto antes, y por otro lado, el poder como ir integrándola, ¿no? Y dejar que se abra un espacio para preguntas, que bueno, pues esto ocurre, vamos a abordarlo. ¿Quieres llorar? Llora, ¿sabes? O sea, no invalidar nada de lo que vaya pasando. Yo creo que ahí ya se va integrando de otra manera, y cuando va llegando un momento en el que realmente te enfrentas a ese proceso, ya tienes como otra capacidad para poder integrarlo. Muy bien. Sí, yo te preguntaba también que eso que comentas al trabajar con niños es muy importante, ¿no? Estas primeras relaciones con las pérdidas en los vínculos menos grandes, por así decirlo, ¿no? El más estrecho es el de los papás, luego están los abuelos, luego los familiares ya menos cercanos, pero sobre todo esas mascotas, esos primeros amores de los nenes hacia algo tan bonito como es una mascota, que desgraciadamente pues suelen tener una vida no tan larga como una persona, ¿no? Y entonces da la oportunidad para vivir esas experiencias, y me parece muy buenas oportunidades. Y fíjate que los adultos en algunas ocasiones quieren ocultar porque no saben afrontar ese momento incómodo, porque son momentos incómodos. ¿Y por qué son momentos incómodos? Porque ya ellos no tuvieron esa naturalidad en el trato con esas experiencias. Y quiero poner un ejemplo, ¿vale? Salgo de las mascotas, ya me voy a las relaciones humanas. Y a mí me han llegado muchas consultas, preguntas de familiares, de propios pacientes, que qué hacían cuando llegaba la enfermedad de un familiar que estaba malito en el hospital, que pensaban que no tenían que llevar a sus hijos pequeños porque no era sitio, primero, para los niños, un hospital, y segundo, que no era algo cómodo de mostrar, ¿no? Pues una enfermedad, pues la persona está un poquito más deteriorada. Claro, se empiezan a ver los signos, ¿no? Una persona mayor, entendemos que están en sus últimos momentos, la muerte empieza a asomar. Claro. Y desde estos condicionantes, la muerte no es bonita. Decíamos que el cine pues, nos ha dado una imagen fea. Claro, porque tú imagínate, por ejemplo, como para un niño imagínate que te dice, ¿puedo ir a ver a...? No, este no es un sitio para ti, por ejemplo. Claro. Imagínate el impacto de muerte oculta. Y además ahí los adultos cuentan que cuando murieron, porque yo hago una historia de duelos, de pérdidas, no recuerdan cómo murió el abuelo, qué pasó, no recuerdan si fueron al tanatorio o no, no recuerdan si se despidieron o no. Eso es muy común. Se suelen acordar de que falta algo. No me despedí o no me acuerdo, eso lo tengo muy borrado, ¿vale? Y esto, cuando somos adultos, hay lagunas en nuestra historia de duelos y de afrontamiento a las pérdidas. En terapia lo que hacemos es invertir tiempo, y ellos dinero, en reestructurar unas historias, reelaborarlas, para poder
en el presente, tener unos duelos lo más saludables posibles. O sea, fijaos lo que afecta nuestra historia pasada, nuestra historia de pérdidas, de cómo las hemos vivido en el presente con las pérdidas del presente. Yo, por ejemplo, hablo ya de un caso particular mío. A los 39 años yo pierdo al ser que más amaba en ese momento, ¿no? Que era mi pareja. Y yo en mi casa, no es que haya sido un tabú 100%, pero es verdad que la muerte, bueno, pues no se ha visibilizado de forma natural, aunque tampoco se ha escondido. Mi padre era una persona bastante abierta en conciencia, bastante despierta a mi parecer, y él nos ha inculcado la vida, la parte espiritual, eso sí que nos lo ha inculcado. Entonces, claro, cuando llegan, primero la pérdida de mi padre y segundo la pérdida de mi pareja, sé que eso me sostiene. Aunque en ese momento de dolor, y volvemos a lo que decías tú de lo humano, que hay inherente ese dolor en la pérdida, sé que hay algo que me sostiene. Y mi experiencia podría haber sido muy difícil, muy difícil, fue difícil. Exacto. Para mí es muy clave lo que acabas de decir. Esa parte espiritual, el saber que tú eres algo más que esto que ves, que tu cuerpo, yo creo que efectivamente te sostiene. Bueno, todas las antiguas civilizaciones mencionan al alma, ¿no? Desde los antiguos griegos, los egipcios, bueno, pues parte del chamanismo, los aborígenes, hasta el judaísmo y hasta el cristianismo, ¿no? La cábala, el judaísmo de cábala. O sea, todos mencionan el alma de algún modo, incluso el budismo, que es una filosofía no teísta, no te menciona el alma tal cual, pero bueno, habla de un cuerpo sutil, que es un cuerpo energético, que también es eterno, ¿no? Todas estas filosofías más tradicionales, más antiguas, te hablan de la eternidad. Entonces yo creo que si uno vive la vida desde ahí, desde esa eternidad, es más fácil. No quiere decir que lo vivas como si nada hubiera pasado, porque eso no, bueno, pues no es posible, porque somos seres sintientes y también las emociones son buenas. O sea, el llorar ante una pérdida es súper necesario y todas las emociones que vienen son súper necesarias para poder ir dejando atrás. Pero si tú no crees, es como... no crees que hay algo más, se produce para mí como un vacío. Es decir, ¿y ahora qué? ¿Eso es esto? Pero, por ejemplo, con las personas que yo he tratado que han sido cristianas, que tienen una fe, se agarran a eso como decir, tengo dolor, porque me lo expresan así, o sea, tengo dolor, pero también tengo paz, porque sé que mi familiar, sea el que se Que haya no ido, es solo esto. exacto, Que no es solo está esto. bien, está cuidado. Y desde ahí, ante una pérdida, llegan informaciones, llegan momentos puntuales que llamamos muchos de más escépticos casualidades, ¿no? Como muy mágicas, ¿no? Y muy concretas. Una canción, una eso luz, pasa muchísimo. Bueno, yo Me han podría relatado relatar, tantas historias. yo podría relatar de Manuel, no sé cuántas. Cada vez me acuerdo, Sí, a veces yo me acuerdo. Me acuerdo me viene una y otra y digo, ostras, es que aquello pasó, ¿no? Me acuerdo una muy bonita que se puede decir que es casualidad, ¿no? Él me mandaba muchos corazones rojos en el WhatsApp, muchos. Él era corazones. Tú ves nuestro WhatsApp y es corazón. Y de repente estoy en la terraza de mi hermana, ya había fallecido, y ella tenía varios geranios. Los geranios no tienen hojas, no tienen la forma, son de hecho muy despeluchados, muy caóticos los geranios. De repente miro un corazón perfecto, tengo la foto. Y además eran dos geranios, uno naranjado y el otro rojo. ¿Dónde estaba el corazón? En el rojo. Él me mandaba corazones rojos todo el rato. Y esto fue a los poquitos días de él. Y bueno, como esas podría relatar un montón. Sí, hay muchísimas. Yo recuerdo en una de las sesiones que hice con una madre que perdió a su hijo, yo recuerdo que le decía todo el rato,
la manera en la que él le llamaba a ella. Claro, yo obviamente no lo sabía porque yo desconozco absolutamente la historia antes de contactar. Exacto. Yo voy en blanco completamente. Entonces, yo le hablaba y me refería a ella todo el rato. Digo, mira, es que me sale llamarte así, me sale y todo el rato, y todo el rato, y todo el rato. Y al final, y no me decía nada. Y al final de la sesión me dice, mira, te voy a contar esto, ¿vale? Y entonces dice que cuando fallece al día siguiente, ella ve escrito en el cielo, como con las nubes, la forma en la que le llamaba. Era una muy cortita, eran dos letras nada más, ¿no? Era Ma, le llamaba Ma. Lo ve escrito en el cielo y dice, es que así es como me llamaba. Y digo, es que así es como te estoy llamando todo el rato yo. Y dice, sí, es que así es como me llamaba. Entonces, esas, ¿no? De repente ver eso escrito en el cielo. Y aquí yo creo que es lo que tenemos que comprender, que es aprender a relacionarnos de otra manera. O sea, es decir, nosotros desde el cuerpo físico tenemos un tipo de relación y lo que tenemos que enseñar a los niños o a la gente más joven y comprender nosotros como adultos es, no, se ha ido de la manera en la que estabas acostumbrado. Exacto. Y le conociste, ahora le vas a conocer en otra. Correcto, ahora hay que aprender a relacionarse de otra manera. Claro. ¿Cómo nos relacionamos? Pero esto es muy importante, vamos a parar. Vale. Repítelo. Aprender a relacionarse de otra manera. Fíjate la profundidad de eso. Espérate que me voy a comer el micro. Fíjate la profundidad de eso. Es que es muy profundo y es muy emocionante poder llegar a ese conocimiento. Aprender a relacionarnos de otra manera. Nosotros estamos acostumbrados a tenernos presentes físicamente, a hablarnos y escuchar voz, a tocarnos en el cuerpo, ¿no? Yo toco un cuerpo. Aprender a relacionarnos de otra manera manera totalmente distinta. Totalmente distinta, sí. Y ahí es la apertura de la mente, la apertura del corazón, la que va a poder dejar que tú conectes con esa otra forma de relación. Esto suele pasar con una crisis, en una pérdida abrupta, en un impacto emocional. Hay muchos casos que abren a través de una crisis donde la persona lo pasa fatal, porque se pasan fatal en las noches oscuras del alma. Claro. ¿Vale? Claro. ¿Qué pasa? Que ahí el estado de conciencia, el raciocinio, cuando tú estás hecho polvo, el raciocinio está bastante apagadito. Claro. Ahí la mente no está analizando. Estás como rindiéndote. Ahí es la clave, sí. Y para llegar a ese... A ver, repítelo. No, que es la clave, digo que Pero sí que... ¿cómo era la frase profunda? Que la muerte, tenemos que aprender a relacionarnos de otra manera. Eso es, ¿no? Es como, en ese momento, esto entra mejor. Claro. Porque hay mayor acceso desde el sentir, desde ese otro nivel de conciencia cuando estamos tan heridos. Porque hay una rendición. Claro, no podemos olvidar que la muerte es la gran maestra. ¿Vale? Ya que el miedo puede ser el gran miedo, que es el miedo a morir, ¿no? El mayor miedo que tiene el ser humano. Precisamente por eso la muerte es la gran maestra, porque es capaz de, con su presencia, despertar conciencias o por lo menos abrir un canal a algo a lo que igual no estás abierto hasta este momento. Porque yo creo que el ser humano, o sea, estoy segurísima de esto, tiene una sed de trascendencia, de entender y de querer saber que somos seres trascendentales, que hay algo más. ¿El ser humano o nuestra parte espiritual tiene necesidad de que el ser humano entienda Bueno, es esto? que nuestra parte espiritual es parte de nosotros. ¿Pero es el ser humano el que tiene esta sed de trascendencia? O sea, es tu alma, tu espíritu, pero es que nosotros somos porque eso. El ego no. Es no. El ego no mira esto. No, el ego, a ver, es que el ego tiene muchos niveles también. O sea, no vamos tampoco a estigmatizar tampoco el ego. El ego tiene una función. Cuando tú no dejas que el ego te domine, ¿vale? Entonces depende de qué parte de ti dejas que te domine, ¿no? Pero yo diría que no, que el ego no tiene esa sed de trascendencia. Lo que tiene esa sed de trascendencia es tu alma, ¿no? Tu parte más espiritual. Eso es. Pero
por mucho que intentemos negarla, Separarlo. por mucho que intentemos, como anclarnos a nuestras creencias y pensar que no hay nada más, o que yo soy esto que creo que soy, cuando llega la muerte nos da muchas veces un toque de atención, bien sea en el momento, bien sea antes o bien sea pasado el tiempo, ¿no? A raíz de lo que sea, otro tipo de experiencias o de tu propio dolor, porque el dolor también nos abre a nuevos espacios, o sea, el entregarnos, el dejarnos que ocurra, ¿no? También deja espacio porque... Mira, uno de los mayores, yo creo, causas de sufrimiento que tenemos con la muerte es el intentar silenciarla e intentar negarla todo lo que nos va ocurriendo. Hay muchos tabúes sociales, hay mucho condicionamiento social de cómo tenemos que vivir un duelo. Desde el tienes que sufrir. Bueno, todos conocemos las plañideras, ¿no? Antiguamente se utilizaban, sobre todo la gente que tenía dinero, para ir a llorar a la persona fallecida y demostrar que había mucho sufrimiento y que eso demostraba lo que tú amabas, ¿no? A ese ser que sí, cómo nos apegamos también al sufrimiento, desde Exacto. este plano más terrenal. Exacto. Eso es algo que yo veo mucho en consulta. Perdona que te interrumpí. No. Y por ejemplo, yo he escuchado relatos de, pues mira, pues se murió mi madre y yo no viví un proceso al uso, no viví un duelo al uso, yo me sentía bien porque había vivido con ella todo, nos queríamos mucho y cuando se marchó yo estaba bien y la gente no me permitía vivirlo así y decía, me tuve que ir y retirarme sola porque me decían, ¿y tú por qué estás así? ¿Qué pasa? ¿Que no te da pena? ¿Qué pasa? ¿Que no vas a llorar? ¿No? Sí. Y lo contrario también ocurre a veces, ¿no? Sí. Como, ay, ya llevas un año llorándolo, que ya ¿no? ha pasado tiempo suficiente, ¿no? Es como que... Esto primero que decías, en consulta tenemos que tener cuidado porque a veces... si no tenemos cuidado, patologizamos cosas que no son patológicas. Claro. ¿Vale? Entonces, cuando alguien viene y dice, la semana pasada se murió mi pareja y yo estoy bien y yo no tengo... Entonces el psicólogo empieza a apuntar y dice, a ver, ¿será disociación? ¿Será que está negando? ¿Será? Y a lo mejor es un proceso natural del proceso de pérdida, del proceso de duelo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el psicólogo... porque dentro de los psicólogos pues también hay psicólogos con una mirada más abierta, con una mirada más cerrada de la muerte o con miedo a la muerte. Tenemos miedo a la muerte los psicólogos también, ¿no? Y cuando viene un doliente, pues ahí nos enfrentamos a nuestro propio dolor y nuestro propio miedo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos seres sensibles y vulnerables que vienen a consulta a pedir ayuda. Entonces, cuando son duelos normalizados, aunque haya pasado poquito tiempo, es importante tener presente que puede ser un duelo normalizado desde temprano momento y que eso no es patológico, todo lo contrario. De hecho, estamos aquí para fomentar ese tipo de naturalización del proceso de pérdida y de normalización. Desde estas visiones más integradoras y más amplias, la paz llega antes o desde el principio. Y soltamos apegos y nos relacionamos de otra forma con el ser que se ha marchado. Se ha marchado su cuerpo, pero no se ha marchado su energía, su esencia, su conciencia, ¿no? Yo el otro día escribí un post un poco sobre esto, ¿no? Haciendo la analogía entre el atardecer, ¿no? Ese proceso del sol, de cuando se esconde, que tú dejas de ver el sol, pero sabes que el sol no ha desaparecido, no ha dejado de existir. Se ha escondido de tu mirada, pero no ha dejado de existir. Con el alma pasa igual, o sea, no se ha ido lejos, no se ha ido, sigue estando ahí y sigue alumbrando. Yo creo que lo que tenemos que comprender es de otra forma, ¿vale? Es aprender a relacionarlo, es lo que decíamos antes, de otra manera. Entonces, y esto tiene una profundidad muy grande, por eso hacer hincapié en ello. Yo quería animar en esto que hablamos de la educación sobre la muerte, animar a las personas que pierden un ser querido a que acudan a grupos de apoyo. ¿Vale? Yo conozco Alicante, he conocido Madrid durante mi etapa de profesión y quiero animar porque algo que pasa es que cuesta compartir el dolor.
parece que el dolor no pueda ser compartido porque es feo, porque verme a mí llorar es feo y ver a otros llorar. ¿Yo qué voy a ir allí? A ver a llorar a la gente y que se queje la gente. Pero hay profesionales que orientan estos grupos y que educan en la muerte y en la pérdida, ¿vale? Entonces, animar, por favor, a los que nos estén escuchando, que estén pasando por un momento o que vayan a pasar o que conozcan a alguien, que quiten esa barrera, que traspasen esa barrera de ir a pedir ayuda. Y más en grupo, la fuerza del grupo es grandísima. Sí. Lo sabes tú también bien, que también trabajas con grupos. Así que bueno, pues animar desde aquí a vencer esas barreras que nos impiden que nos cuiden, dejarnos cuidar y cuidarnos de mejor forma, ¿no? Un poco quería hacer ese punto que estábamos hablando ahora de esto. Sí, yo creo que habría como muchos puntos un poco que juntar, ¿no? Para poder analizar. Yo creo que la reflexión es algo muy importante en la vida en general y en este proceso de morir en concreto, ¿no? Un poco cómo nos relacionamos nosotros con la muerte y cómo transmitimos esa idea de la muerte. Entonces, sobre todo el abrir la mirada, ¿vale? A un tema que nos causa miedo, nos trae dolor, nos trae sufrimiento, y yo voy a traer una palabra que es verdad, ¿vale? Yo creo que hay que ser muy honesto en este tipo de procesos y muy honesto a la hora de transmitir este tipo de información. Yo recuerdo estar en el parque y estar con mis hijos, y nosotros vivimos en un pueblo, entonces pasaba, todavía se hace, tienen las antiguas tradiciones, exacto, de pasar el coche fúnebre con la gente caminando detrás, ¿no? Y entonces pasaba por al lado del parque. Yo no estaba cerca, pero otra mamá sí que estaba cerca de mi hijo, y mi hijo le preguntó. Y entonces la madre estaba preocupada. Ana, que me está preguntando tu hijo que eso qué es, ¿qué le digo? Entonces yo le dije, la verdad. Dile la verdad. Ahora adaptada a su edad, ¿vale? Pero dile la verdad. O sea, seamos sinceros. Es que cuesta menos. Claro. Es que cuesta menos decir lo que está sucediendo que inventarte una mentira. Pero bueno, lo que decíamos, aquí tiene mucho que ver el cómo yo me relaciono con esa verdad. Porque si a mí un coche fúnebre me da escalofríos, lo último que voy a hacer es decirle al hijo de mi compañera, claro, es un coche fúnebre que tiene tal, que tiene cual, ¿no? O sea, voy a huir de ahí, ¿no? Claro. Y luego yo quería también traer un poquito a colación a los maestros, ¿vale? Porque hemos hablado de las escuelas, hemos hablado en la educación, ¿no? Hemos hablado de los nenes. Pero ¿y qué pasa con los maestros, ¿no? ¿Cómo se relacionan los maestros con esos temas para poder inculcarlos desde esa mirada natural, ¿no? Pues ahí también habría que echarles una mano, ¿no? A los maestros, desde los profesionales que trabajan con la muerte, desde esta mirada más amplia, más natural. Y yo tengo maestros en consulta individual y me consta que del último tema que hablarían sería de la muerte, ¿no? Claro. Y de hecho, cuando vienen con problemas, por ejemplo, tengo una maestra que su madre ha tenido cáncer y lo ha pasado muy mal y ha retomado consulta por el miedo y el pánico, con pesadillas. O sea, es que fijaos lo que decíamos al principio, y me voy al principio de la charla de hoy. El miedo que tiene esta persona y las pesadillas, ¿no? Todo el dolor que está sufriendo porque el tratamiento hacia una realidad que es la enfermedad y otra que es la muerte no se hizo. Claro. No se le dedicó tiempo, no se le dedicó naturalidad, no se habló. Entonces, claro, ahora tiene pánico y tiene pesadillas que no la dejan descansar, que invierten en una mala salud. Por eso, volviendo al principio, ¿no? Me has preguntado qué es para ti, ¿no? Desde la psicología, la educación en la muerte, y yo te he dicho una inversión en una buena vida. Sí. Y bueno, pues... Porque es que puede condicionarte mucho. No, y condiciona. Mucho. Así que bueno. Pues sí, con esto yo creo que es un buen broche, ¿no? Sí, aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por estar ahí. Esperamos que os haya gustado. Cualquier comentario nos lo podéis dejar. Iremos respondiéndoos poco a poco. Y bueno,
Seguimos con otro nuevo capítulo dentro de poco. Estad atentos y esperamos que os guste. Gracias.